Y seguramente te lo dijeron Andrés y a mucha gente así en su casa. Si se van a dormir, no coman tan pesado porque pueden tener pesadillas. Por ejemplo, entre otras cosas que pueden llegar a acontecer si comemos mucho e inmediatamente nos vamos a dormir. La explicación de una profesional es la que vamos a tener a continuación de la mano de la licenciada en nutrición Natalia Cian, que va a hablar precisamente de este tema. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? Muchas ¿Todo bien? gracias, muy buenas tardes. La verdad que sí, que es la pregunta. ¿Qué pasa? Vos sabés que a mí me gustaría hacer una introducción contando de que mucho tiempo atrás siempre se decía que, por ejemplo, si vos vas a comer un chocolate, ¿cuándo te va a engordar más? Nosotros, la ciencia estaba basada más que nada en lo que entraba y lo que salía, o sea, el balance energético. Ya hace bastantes años se empezó a ver cuándo lo ingiero. El cuándo también es importante. A ese alimento y qué es lo que me produce. Es importante porque se han hecho muchos estudios. Primero se empezaron a hacer estudios en animales, después se fue traspasando eso a estudios de ensayos en personas y se vio que en cuando vos comés un alimento y en qué cantidad te influye en el desarrollo de grasa y en tu bienestar y en tu salud. Y acá viene lo que es el ritmo circadiano. Todos nosotros tenemos ritmos circadianos que viene a ser nuestro reloj biológico que nos regula todo. El sueño, la temperatura corporal, las ganas que tengamos de comer o la saciedad. ¿Por eso nos despertamos sin el despertador a veces? Exactamente. Ese ritmo circadiano, por ejemplo, a la mañana cuando nos levantamos, el cortisol, que es nuestra hormona del estrés, nos pone más en alerta y nosotros a la mañana lo tenemos más alto y va reduciéndose para la noche. Pero cuando hacemos una ingesta muy tarde y copiosa, esto va cambiando nuestro sistema hormonal y puede ser que, por ejemplo, el cortisol aumente a la noche y eso favorece la ganancia de grasa a nivel central, que nos trae muchísimos más problemas y ahí no mantenemos o no reducimos el peso. También hay hormonas que son del hambre y la saciedad, por ejemplo, la leptina, que es una hormona, que hace que, por ejemplo, cuando consumimos tarde un alimento, hace que esa se reduzca y tengamos más hambre, más ganas de seguir comiendo y ya nos afecta el sueño también. Tal cual. Entonces, ese reloj biológico, que es nuestro ciclo circadiano, esta área de la nutrición, que empezó a estudiar la alimentación, cuando lo ingerimos, con los tiempos, se llama crononutrición. Crononutrición. Entonces, altera, por ejemplo, mi vigilia, la presión arterial, el nivel de cortisol, la temperatura. Todo está alterado y todo tiene que ver con todo. No es solamente una cuestión matemática. La respuesta a esto es que sí influye. Tratar de consumir los alimentos antes de acostarte dentro de la rutina de cada uno lo más temprano posible. Obviamente que esto se trata de un equilibrio. Si tengo una fiesta, un cumpleaños, lo puedo hacer, pero si todas las noches voy a comer tarde o todas las noches voy a ir postergando por mi situación laboral no comer y cuando llego a la noche que como el primer bocado me quiero comer todo y termino haciendo una ingesta muy copiosa, ya voy a afectar todo mi sistema hormonal. Ahora, Nati, creo que es muy importante lo que vos mencionaste recién, en relación a que vamos a plantear la cuestión ideal, pero muchas veces tenemos que atender a la diaria, a nuestro trabajo, a las diferentes tareas que tenemos para realizar y muchas veces no podemos llegar a ese ideal que vos estás planteando. Pero vamos a hacer algunas recomendaciones. Por ejemplo, y te pregunto, cuando tomamos o comemos en la noche, ¿qué tiempo es lo ideal entre la cena y el ir a acostarnos a dormir y a descansar? Por lo menos 2 horas antes de ir a acostarnos. ¿Eso se respeta? ¿Qué es lo que vos ves en el consultorio? ¿En general se respeta? Hay personas ¿no? Más o que menos. sí, hay personas que no, hay personas que durante el día, porque lo que pasa es que como también va cambiando, las personas que comen mucho de noche generalmente se levantan sin hambre. Entonces ya no consumen nada toda la mañana, hacen un ayuno muy extremo, muy largo y al mediodía comen algo así nomás porque o van a hacer actividad física o siguen trabajando y es a la noche donde se... Claro. Entonces es importante... Pasa mucho eso. Eso pasa un montón. Pasa mucho que el plato fuerte sea la cena. Sí,
lo importante es que nos organicemos, nos empecemos a organizar. Organizamiento. Y cambiar ese ritmo va costando, porque cuando vos ya tenés una rutina de comer mucho a la noche, es como que no te dormís al principio y después vas sintiendo los beneficios. Lo importante es organizarse cada uno con su rutina, con su trabajo, con sus actividades y decir, bueno, si quiero desayunar más tarde, desayuno más tarde, pero hago un desayuno mucho más fuerte. Sí. Te pregunto por la cuestión de los deportistas o quienes hacen una actividad deportiva o artística también, pero que requiere despliegue físico a la noche, porque hay mucha gente que el único horario que tiene, por ejemplo, para ir a entrenar es a las 9 de la noche. ¿Ahí qué es lo recomendable? ¿Hacer una ingesta antes y después directamente descansar o hacer un tiempo para comer después, luego esperar esas 2 horas e irnos a dormir luego? Y lo ideal es, o sea, consumir algo antes, según la rutina de cada persona, para tener la energía para poder hacer, después también para poder reparar los tejidos y demás, depende de la actividad que se haga, y tratar de esperar 2 horas. Y también es saber elegir, porque si yo estoy con el horario muy acotado para ir a acostarme y me tengo que levantar temprano, bueno, tratar de no elegir a hidratos de carbono de fácil absorción, como son harinas y todo eso, si es que quiero cuidar mi silueta, para poder tener un descanso mejor, comer algo de fibras, algo de proteína, no tomar, por ejemplo, bebidas con azúcar, no tomar mucho alcohol. ¿Es mejor la carne roja o la carne blanca para la cena? ¿O es lo mismo? Bueno, en esta está buena tu pregunta. En realidad, las carnes blancas tienen mucho menos tejido conectivo, o sea, se rompen más fácil. Por ejemplo, viene la carne de vaca, después la carne de cerdo, el pollo y después el pescado. Viste que el pescado se te deshace. Sí, como que se desmenuza. Cuando tienen menos cantidad de tejido conectivo son más digeribles, más fácil de digerir. Entonces, bueno, por ejemplo, una carne blanca está bueno para la noche, si no voy a cumplir con esas 2 horas. Claro, claro. Pero me pareció un tema muy interesante porque realmente es una pregunta que siempre hacen y para poder ver no solamente el cuánto de calorías, sino cuándo lo voy a hacer, a dónde me conviene, en qué combinación lo voy a hacer y cuánto voy a esperar para irme a dormir, y les aseguro que van a tener un mejor descanso, se van a levantar mejor, con menos inflamación, a veces cuando comemos mal en la noche, al otro día nos levantamos como muy pesados, más adormecidos, más pesados, porque nuestro sistema digestivo también de noche se va reparando. Entonces, cuando comemos mucho a la noche, eso no pasa. Nati, te agradecemos como siempre toda esta información, todos estos conocimientos. La gente que quiere comunicarse contigo, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde te yo atiendo en el Centro Médico España, pueden buscarme en las redes como nutricionista.naticiana, ahí hay un link a donde se puede sacar turno, o pueden escribirme, yo les respondo. Y también quiero que sepan que también tengo servicios de vianda para aquellas personas que por ahí no pueden hacer algunas ingestas, eso también está como parte de la nutrición. La licenciada Natalia Cian con nosotros en 9 Noticias, como siempre, muchas gracias. Un placer. Feliz fin de semana. Igualmente.